Básicamente el tren se descarriló de las vías, quedó a un costado. Cabe mencionar que muchísimas personas murieron, algunas otras perdieron sus extremidades. Ese lugar era una escena sumamente horrible, mujeres llorando, niños gritando, charcos de sangre por donde quiera, muertos regados. Fue una escena realmente aterradora. Esta predicción se la dijo aquel hombre extraño, que vestía de gabardina negra y sombrero. Su rostro casi no se distinguía, ya que por las horas del día ya no había mucha luz. Este hombre fue lo que le dijo a Rogelio, que si viajaba en ese tren, él junto con su esposa, ocurriría este accidente. Rogelio, muy incrédulo, dijo: «Ja, estás completamente loco, no creo que pase nada. No sé de qué estás hablando y no te conozco. Pienso que es una broma de mal gusto lo que me estás diciendo». Entonces Rogelio se dirigió al tren y tomó su lugar, esperando a su esposa. Llegó su esposa y le contó brevemente lo que había sucedido. Entonces su esposa le dijo: «Qué extraño, yo de lejos te vi y estabas completamente solo. En ningún momento observé que estarás con alguien platicando». En ese momento Rogelio quedó muy sorprendido. No daba crédito a lo que estaba pasando. Sin embargo, siguió firme y pensó que era alguien que le estaba haciendo alguna broma, cuando de pronto el tren ya estaba a escasos minutos de iniciar su partida, su viaje, cuando de pronto volteó a ver a la ventana y siguió observando a aquel hombre con el que había platicado. Rápidamente miró a su esposa y le dijo: «Mira, ese es el hombre con el que estaba platicando hace unos momentos». De pronto volteó a ver a su esposa y ella no vio absolutamente a nadie. Rogelio volteó a ver también y en efecto, ya no había nadie. Entonces en ese momento quedó convencido de lo que le habían platicado, lo que le había platicado aquella persona tan extraña, tan bizarra. Entonces tomó a su esposa de la mano y a todos los pasajeros les dijo: «Pronto, bajen del tren, aquí va a ocurrir un accidente horrible». Entonces todos se le quedaron viendo de forma sorprendida, obviamente también muy incrédulos. Entonces él tomó a su esposa y se bajó rápidamente del tren y siguió gritando: «Bájense del tren, por favor, va a ocurrir algo horrible». Absolutamente nadie le hizo caso, excepto su esposa. Su esposa realmente estaba en shock, no sabía qué pensar. ¿Qué le estaba pasando? ¿Se volvió loco? ¿Qué tiene? Ella realmente estaba confundida. Y así fue como el tren partió, sin Rogelio y su esposa. Rogelio estaba sin palabras, no sabía qué decirle a su esposa, ya que todo era muy confuso. Entonces tomaron la decisión de tomar el tren que saldría por la mañana. Entonces se hospedaron en un hotel que quedaba cerca de la estación de trenes. Rogelio en toda la noche no pudo dormir por estar pensando en aquello que aquel hombre extraño le narró. Él no daba crédito a lo que estaba pasando. Al día siguiente se dirigieron a la estación. Llegando, les dijeron: «Qué afortunados son ustedes. Aquel tren del que se bajaron sufrió un terrible accidente en la madrugada. Algo realmente inexplicable. El tren básicamente se descarriló y hubieron muchísimos muertos». Entonces Rogelio les empezó a contar a los encargados de la estación de lo que le había sucedido, de aquel hombre que vio, con el que platicó. Básicamente todos lo juzgaban a loco, ya que en ese momento los que lo llegaron a ver se dieron cuenta que él estaba solo, que no había nadie a su lado. Entonces Rogelio entendió que aquella predicción de aquel hombre era real. Se desconoce qué habrá sido aquella persona, aquel ente que habló con Rogelio, que básicamente le salvó la vida a él y a su esposa, e inclusive también a aquellos pasajeros que iban en ese tren, pero sin embargo nadie le hizo caso a Rogelio. Nadie le creyó en lo que les había contado que iba a pasar. Esto ocurrió en Real de 14, en el año 1972. Para ser más exacto, fue el día 5 de octubre. Aún en la época actual, se sigue contando que se ha visto aquel hombre extraño en diferentes estaciones. En este caso, solamente deambulando, ya no hablando con absolutamente nadie. Y esto es lo que cuenta la leyenda, el tren de la muerte de San Luis Potosí.